Vamos a hablar de un tema súper importante que es sobre el sobreuso de SABA, ¿no? De beta 2 de acción corta. Y vamos a hablar de un estudio Sabina se llama, y son las nuevas evidencias que tenemos sobre el uso del beta 2 de acción corta. Y dentro del contenido de la charla del día de hoy, vamos a hablar un poquito de introducción, hablando un poco de asma y de su prevalencia, la evolución en la mortalidad del asma, el sobreuso del beta 2 de acción corta, algunos cambios en las guías que se hicieron en los últimos años, el estudio Sabina específicamente, y conclusiones. Y bueno, como lo vieron al principio y se adelantó un poquito esta parte de la prevalencia, el asma es una enfermedad realmente que afecta a una gran cantidad de personas a nivel mundial, ¿no? Y es un problema de salud pública importante. Actualmente conocemos más de 300 millones de asmáticos en el mundo y anualmente se atribuyen más de 250,000 muertes, ¿no? Este, es bien importante que entendamos que el asma se clasifica desde asma leve, moderada o grave, pero no se supone que si es grave las sesiones van a ser graves. O sea, yo puedo tener un paciente con un asma leve que esté así clasificada, pero que tenga una exacerbación grave y que lo puede llevar a la muerte, ¿no? Cuando nosotros hablamos de clasificación de asma, sabemos que tenemos que clasificar para poder dejar un tratamiento específico, un controlador, que sería un antiinflamatorio, porque nosotros sabemos que el asma es una enfermedad inflamatoria, ¿vale? Entonces, de esta cantidad del 100% de los pacientes que tenemos con asma, el 24% se van a clasificar en un asma moderada o grave, que están alrededor en el paso 4 o en el paso 5. Y de este porcentaje, el 17% van a tener asma difícil de tratar, que es muy diferente a un asma grave. Afortunadamente, la cantidad de asma grave es menor, que es un 4%, sin embargo, pues es un porcentaje bastante considerable. ¿Cuál es la diferencia entre un asma difícil de tratar y un asma grave? El asma difícil de tratar es aquel paciente que tiene un asma que no está controlada, ¿sí? Pero que cuando ajustamos algunas cosas muy importantes como la adherencia al tratamiento, la técnica de aplicación de tratamiento y damos tratamiento a las comorbilidades y después de estos 3 puntos se controla el paciente, eso es un asma de difícil de tratar. Y un asma grave va a ser aquel paciente que a pesar de que controlemos estos 3 factores, no se controlen o bien se puede controlar y cuando disminuimos en la medicación o la dosis se descontrola otra vez. Eso es un asma grave. Alguna cuestión bien importante es que generalmente cuando nosotros iniciamos el tratamiento del asma, no dejamos un plan de acción o no le damos el tratamiento controlador, solamente dejamos un tratamiento de rescate. Y eso nos lleva a que el paciente pueda tener exacerbaciones graves o bien diferentes ingresos al servicio de urgencias, ¿no? Hay un gran porcentaje de pacientes, hasta alrededor del 20%, que el tratamiento no está ajustado con la gravedad y eso lo vamos a ver más adelante. Y bueno, ¿cómo ha evolucionado la mortalidad del asma? En la era que se creía que el asma era un problema de broncoespasmo solamente, se trataba el asma con un broncodilatador, que era la era broncodilatadora, pero se asociaba con mayor cantidad de muertes. Sí, y no sabían por qué en ese momento, no sabían que era una enfermedad inflamatoria. Sin embargo, después de 1988, donde se dieron cuenta que el asma no se debía tratar con un broncodilatador, sino con un antiinflamatorio, en este caso un esteroide, se llamó la era de inflamación y la cantidad o la mortalidad en los pacientes con asma disminuyó hasta en un 42%. Y bueno, por muchos años se utilizó el tratamiento de asma con un beta 2 de acción corta, ¿sí? ¿Y con qué se asociaba a que se tratara el asma, que es una enfermedad inflamatoria, con un broncodilatador? Primero, a que requería mayor uso de corticoides orales, o sea, mayor uso de ciclos cortos, mayor efecto secundario, secundaria a la gran cantidad de corticoides orales que se estaban utilizando, sobre todo en aquellos pacientes que tienen más de 4 ciclos al año, que es alrededor de un 30%. Y sobre todo el mayor riesgo a muerte, porque se asociaba a crisis graves, ¿no? O exacerbaciones graves. Y bueno, durante los diferentes años, las guías han tratado de ir acomodando o ir dando recomendaciones para poder tratar
la enfermedad y poder sensibilizar a nosotros como médicos y a ustedes que son de atención primaria y decir, bueno, sabemos que que el asma es una enfermedad crónica heterogénea, pero es inflamatorio, entonces se tiene que tratar con un controlador. Y eso lo tenemos que explicárselo al paciente, que el tratamiento es con un esteroide inhalado o un tratamiento combinado que es un esteroide inhalado más un beta 2 de acción larga. Este estudio es un estudio muy importante, se llama MAGIC. Se estudiaron más de 1,200 pacientes, pero lo más importante de este estudio es que sin importar el paso en el que estuviera el paciente, la mayoría de los pacientes tenían un asma no controlada. Estamos hablando que más del 50% o el 50% de los pacientes en cualquiera de estos niveles, esperaríamos obviamente que en los niveles 4 o 5 los pacientes estuvieran más descontrolados, perdón, pero si vemos desde el paso 1, que es un asma leve, se podría decir, más del 50% estaba descontrolado. En este mismo estudio utilizaron el cuestionario del asma control test, que es para ver qué tan controlado está el paciente. 2/3 de los pacientes se utilizaron para el desarrollo de la encuesta y 1/3 para la validación. Entonces, un estudio bastante importante que nos dio bastante información. Pero, ¿qué salió de este estudio? Dijeron, bueno, ¿por qué un paciente que esté en paso 1, paso 2, paso 3 y paso 4 y 5 están tan descontrolados? ¿En qué nos estamos equivocando? Y era esto que estamos dando tratamiento con un broncodilatador cuando el tratamiento debe ser con un tratamiento antiinflamatorio, ¿no? Y bueno, sí es cierto que el beta 2 de acción corta nos va a proveer un alivio rápido de los síntomas, pero aquí debemos de preguntarnos esto, ¿realmente desinflama al paciente? ¿Lo protege realmente de nuevas exacerbaciones? ¿Es el tratamiento de elección para asma? ¿Protege al paciente con asma leve de exacerbaciones graves? Sabemos que no desinflama al paciente, no protege de nuevas exacerbaciones, de hecho lo pone más en riesgo de que tenga más exacerbaciones. ¿Ese tratamiento de elección para asma? No lo es, sabemos que los corticoides inhalados son los tratamientos de elección. ¿Protege del paciente de asma leve con exacerbaciones graves? Claro que no, también lo puede, de hecho es un factor de riesgo para que puedan tener exacerbaciones graves y que lo pueda llevar a la muerte también. Pero lo que sí pasa con este medicamento es que puede cambiar la percepción en cuanto al manejo, creyendo el paciente que el tratamiento para su asma es un beta 2 de acción corta. ¿Por qué? Porque para él su percepción es de que se siente bien después de aplicarse la medicación, ¿no? ¿Y qué pasa? Cambia la percepción del paciente en cuanto a su control. ¿Por qué? Porque usa el salbutamol, lo usa varias veces al día y él cree que está bien, sin importarle las dosis que está utilizando en el día. Entonces, aquí estamos en una balanza donde a veces, por cuestión propia del paciente, cree que está más controlado y retrasa más la atención con nosotros o con ustedes, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Y bueno, gran parte del tratamiento de asma son 3 puntos cardinales. Uno, que es la adherencia al tratamiento, que esto es bien importante, y la aplicación del medicamento, que sería la técnica de aplicación de la medicación, que esto no lo vamos a ver ahorita, que sea el dispositivo adecuado para el paciente con sus características adecuadas. Ya después de esto vamos a ver diferentes opciones por las cuales un paciente no se pueda controlar. Y bueno, este estudio es bien importante porque es un estudio que se hizo en Latinoamérica, que fueron más de 2,000 pacientes en más de 11 países latinoamericanos, donde se vio el porcentaje de los tratamientos que utilizaban los pacientes y se dividieron según intermitente, persistente leve, persistente moderada o persistente grave. El 88% de los pacientes, el tratamiento que tenían era con un beta 2 de acción corta y un 12% tenían el tratamiento controlador que era de elección, ya sea con corticoides inhalados o con la combinación. Pero aquí lo más importante y lo que a mí me causa un gran problema es que cuando estamos hablando de un asma persistente moderada o una grave, vean el porcentaje, el 15% de los pacientes tenían tratamiento controlador y aquí en la grave, o sea, solamente el 12% tenían tratamiento controlador y el tratamiento que estaban utilizando es un beta 2 de acción corta. ¿Y esto qué nos quiere decir? Que estamos generalmente dando un tratamiento broncodilatador a una enfermedad que no se debe de tratar con el broncodilatador. A ver, no estoy satanizando el beta 2 de acción corta, lo único que estoy diciendo que no es el tratamiento de elección, lo podemos utilizar como rescate y ahorita vamos a hablar de esto, ¿vale? Hay un estudio muy interesante también,
que hay una prescripción excesiva de betados de acción corta. Y a la vez, también el gran problema que tenemos es que el paciente puede ir solito a comprar un betados de acción corta cuando se siente mal y iniciar su tratamiento sin avisarnos específicamente a nosotros. Este es un estudio que se hizo en Gran Bretaña, en diferentes países, y se vieron los pacientes que habían muerto en el último año por asma. Y valoraron cuántos de esos pacientes tenían tratamiento controlador y cuántos de estos pacientes tenían tratamiento de rescate y la cantidad de inhaladores o de canisters que habían utilizado durante ese último año. Se habían dado cuenta que casi el 40% de los pacientes utilizaban un beta 2 de acción corta al momento de su muerte, muchos de estos 12 inhaladores en el último año de su muerte, y el 4%, estamos hablando que es una gran cantidad, utilizaron más de 50 inhaladores en el último año, o sea, prácticamente utilizaban un canister por semana. Por el otro, el contraste de esto, que es del tratamiento que debe tener el paciente, que es un tratamiento controlador, se dieron cuenta que el tratamiento controlador tenía una baja prescripción y el 80% de estos habían recibido el número total menor de lo que deben de haber utilizado para el control de su enfermedad, y el 40% de los pacientes recibieron menos de 4 inhaladores en el último año. O sea, los pacientes prácticamente no tenían un tratamiento controlador. Y esto era por la mala percepción que tenían de la mejora con un beta 2 de acción corta, ¿no? Que los llevó desgraciadamente a la muerte. Y bueno, este estudio nos comprueba esta parte de la percepción. Y aquí se dieron cuenta, fue este grupo que se valoró, se vio primero que por GINA, para ver que, según los criterios de GINA, cuántos pacientes estaban controlados, y se dieron cuenta que el 92% no estaban controlados y solamente el 8% cumplían los criterios de control de GINA. Sin embargo, cuando fueron a preguntarles que ellos cómo percibían su enfermedad, el 60% respondió que ellos estaban completamente controlados y que estaban muy bien. Entonces aquí vemos las diferencias entre la percepción y entre la evaluación de nosotros como médicos. Entonces a veces es bien importante que nosotros, cuando llegue un paciente al consultorio, valoremos muy bien cuál es la percepción de él de la enfermedad y de su tratamiento, y cuál es nuestra valoración, y si son compatibles las dos, porque si nosotros estamos viendo que no está controlado y él cree que sí está controlado, pues aquí hay un choque. Entonces el paciente, por más tratamiento controlador que le dejemos, jamás se lo va a poner, porque la percepción de él es que está controlado, ¿vale? Entonces, esta mala percepción nos lleva a un sobreuso de beta 2 de acción corta con una disminución de uso de corticoides, ¿no? Y esta diferencia entre la percepción entre el médico y el paciente, y más la pobre comunicación que podamos llegar a tener con el paciente, no es por uno como médico, a veces pueden ser hasta por los tiempos de consulta que vamos a tener en las instituciones, pues entonces llega a ser un problema importante para llegar al control total del paciente que tiene asma, ¿no? Y bueno, desde el 2019 hubo un cambio muy importante, y aquí se los estoy súper mega resumiendo. Antes del 2019, del 2018 para atrás, en el paso 1 se dejaba como tratamiento un beta 2 de acción corta PRN, y ya en el paso 2 teníamos un corticoide inhalado y se rescataba con un SABA. Sin embargo, a partir del 2019 hubo un gran cambio en el tratamiento, en las guías GINA, y a partir del paso 1 se podía utilizar un corticoide inhalado con un LABA, en este caso, y que tiene hasta en el mismo tiempo que un beta 2 de acción corta, ¿no? O si vamos a utilizar un beta 2 de acción corta, siempre tiene que ir acompañado de un corticoide inhalado, ¿no? Y en el paso 2 vienen las mismas opciones, pero ya de forma, corticoide inhalado ya sería de forma continua, o bien ahí podemos seguir utilizando un corticoide inhalado más un LABA PRN. Igual el rescate con esta combinación de corticoide inhalado más un LABA, desde el primer paso como rescate hasta el paso 5. Hay una... cuando nosotros dejamos tratamiento controlador a largo plazo, pues sí puede haber una alteración en la adherencia del paciente, ¿no? A veces porque no quieren estarse poniendo tratamiento diariamente y demás. Algo que les tiene que quedar, y una idea muy clara, es que el beta 2 de acción corta ya no se recomienda utilizar como monoterapia, siempre tiene que ir acompañado de un corticoide inhalado. ¿Por qué hubo estos cambios en las guías? Porque el SABA por sí solo se asoció a menor seguridad, aumento de exacerbaciones moderadas o graves en un 20 o un 30%, y mayor riesgo a muerte. Por eso hubo este cambio en las guías con diferentes estudios a nivel mundial que se hicieron. Entrando ya de lleno al estudio Sabina,
este estudio, uno de los antecedentes como más importantes y que ustedes tienen que saber y se los dejé como en puntos como muy específicos, es que cuando utilizamos 3 o más canisters por año, estamos hablando de que los pacientes utilizan alrededor de 12 puff por semana y esto aumenta el riesgo de exacerbación. Esto, más de 3 canister al año, se asocia a un paciente que tiene un mal control y que no hemos alcanzado su control total. Entonces hay que verificar bien apego, técnica y si está bien clasificado y está en su paso adecuado de tratamiento, ¿no? Hay un conflicto muy grande porque la mayoría de nosotros creemos que un asma leve no puede tener una exacerbación grave y hoy estamos muy equivocados porque sí se sabe que los pacientes, bueno, y eso es bien conocido, el paciente con asma leve puede llegar a tener una exacerbación grave, ¿no? Sí es cierto que el paciente al tener un tratamiento con un beta 2 de acción corta percibe, sí, que se siente que tiene un mayor beneficio. Sin embargo, cuando dejamos un tratamiento controlador que es diario, él percibe menos autonomía, o sea que le estamos obligando a utilizar el tratamiento. Sin embargo, con el beta 2 de acción corta se siente más libre, que es uno de los puntos más importantes por los cuales los pacientes prefieren tener mejor el uso libre del medicamento, ¿no? Y la diferencia del mensaje, porque generalmente también hasta para nosotros los médicos siempre nos han dicho, el beta 2 de acción corta es más seguro y un LABA no es seguro, pero cuando hablamos de un LABA no es seguro es cuando el LABA se utiliza solo. Sí, el LABA siempre debe ir acompañado de un corticoide inhalado. Entonces, todos estos puntos que hemos estado hablando ahorita o desde el inicio va a impactar directamente en mayor uso de esteroides o ciclos cortos o corticoide sistémico, podríamos estar hablando, aumento de visitas a urgencias médicas y eso aumenta también el costo, ¿sí? Y mayor riesgo de hospitalización y progresión de la enfermedad y sobre todo que progrese el daño pulmonar que pueda llegar a tener el paciente en un futuro, ¿no? O la función pulmonar, quisiera decirlo. Y bueno, el estudio Sabina hasta la fecha tenemos 3 fases. La primera fase fue en el Reino Unido, que fue un estudio retrospectivo observacional. La segunda fase fue en diferentes países europeos, Italia, Alemania, España, Suecia, Países Bajos, Canadá, Israel, y también fue retrospectivo observacional. Y apenas estamos ahorita en el Sabina 3, que son 25 países y que uno de estos incluye México, pero esto va a ser un estudio transversal, o sea que en un solo corte. ¿Cuáles son las características o el diseño de este estudio? Se ingresaron pacientes de 12 años de edad o más con diagnóstico de asma y el único diferencia con los demás países es que Suecia, el límite superior fue de 45 años. ¿Por qué de 45 años? Ellos referían que después de 45 años podían tener una sobreposición, o sea, un asma EPOC, o que podían estar ingresando pacientes que requieren inhaladores y que tenían una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, el límite de edad para ellos fue de 45 años. Una cuestión bien importante, se han recabado datos desde el 2006 hasta el 2018. El paciente que ingresaba tenía que tener diagnóstico de asma o tener un código de diagnóstico de asma y que hubiera surtido un medicamento más de 2 ocasiones en los últimos meses para asma, 12 meses antes y 12 meses después de haber ingresado al estudio. El Sabina 1 que era como el británico, utilizó las guías de BTS del 2016 y el Sabina 2 utilizó las guías GINA 2018. ¿Cuáles fueron los criterios que se utilizaron? El número de canisters que utilizaban y los dividían de 0 a 2, de 3 a 6, de 7 a 12 y mayor de 13. Clasificaron el asma según el paso de GINA, el nivel de gravedad, según los pasos que tenían también de tratamiento y la prescripción de corticoides sistémicos, bajo, medio o alto. Y el uso excesivo de SABA eran menos de 3 canister al año, o sea que ya habíamos hablado anteriormente, más de 3 canister, quiere decir que estamos abusando del uso de beta 2 de acción corta y a veces ni siquiera les puedo asegurar que muchos de nosotros teníamos idea que más de 3 canister en un año es que estamos utilizando más y eso nos refleja es un paciente que no está controlado y que se tiene que ajustar sí o sí el tratamiento. Y bueno, estos son algunos de los países que se ingresaron. El que tuvo mayor número de participantes fue Reino Unido. La mayoría de ellos fueron del sexo masculino. Y la edad media en la mayoría fueron de 50 años. El único que tuvo menor edad fue Suecia, que ya habíamos hablado, que ellos, su rango mayor de edad fue de 45 años. Por eso es la diferencia de las edades, ¿no? Si se dan cuenta, la mayoría de los pacientes
que se clasificaron con asma moderada o grave o en etapa de tratamiento 3 a 5 fue la mayoría de los pacientes. Sobre todo, aquí hay una gran diferencia y quiero que se fijen muy bien. Reino Unido tiene un 65% para asma leve, que fue el que le fue mejor, y Alemania. Suecia, España e Italia tienen asma moderadas a graves, el mayor porcentaje. Pero ahorita cuando veamos este resultado, según el número de canister que utilizaron al año, hay algo bien importante que quiero que chequen. Fíjense bien. Alemania había dicho que ellos tenían en su mayoría pacientes con asma leve y los británicos también tenían más asma leve, pero si se dan cuenta, cuando vemos el porcentaje de pacientes que utilizaban más de 3 canister en el año, o sea, estamos hablando del más de 25% en estos pacientes con asma leve según, y en Alemania también más del 20% utilizaban más de 3 canister, o sea, estaban clasificados en un asma leve, pero utilizaban más de 3 canister, o sea, que estaba mal clasificado el paciente. Y ahora, cuando hablamos de aquellos países que tenían mayor cantidad de asma, no controlada, asma grave, vimos que el país que más tenía, que también eran los británicos, que utilizaban más sobreuso de betados de acción corta. Sabíamos y tenemos bien entendido que un paciente con asma moderado o grave, pues sí es cierto, puede llegar a utilizar más canisters, ¿no? Pero sí los países que tuvieron más fueron Suecia, Gran Bretaña, y lo que es España también, pero España, acuérdense que eran de los países que tenían mayor, mayor número de pacientes con asma grave. ¿Qué pasa con Italia? Italia, si se dan cuenta, pues casi no tiene sobreuso de SABA, pero el problema de Italia, que es el mismo problema que tenemos aquí en México, por eso los demás países apenas va a hacer el estudio transversal, el paciente no necesita una receta para ir a surtir la medicación a la farmacia. Entonces puede llegar y comprarlo y no tienen un sistema de identificación de cuántos canister en el año lleva el paciente. Entonces realmente no pudieron llevar un conteo adecuado y por eso se ve el reflejo como que en Italia no hubiera un sobreuso de betados de acción corta, ¿no? Entonces, por eso es la diferencia importante a los demás países. Algo bien importante de esto es que más de un tercio de los pacientes abusaban de betados de acción corta, más del 58% de los pacientes tenían un uso excesivo de SABA, sobre todo en pacientes que tenían asma moderada o grave. Para el Reino Unido fueron los que tuvieron mayor prescripción anual de betados de acción corta, como ya lo comenté anteriormente, y Reino Unido tuvo el menor porcentaje de tratamiento para control de asma moderada o grave, ¿no? Y que se asocia a este sobreuso de betados de acción corta. Y lo que les comentaba, no se tuvo en cuenta la disponibilidad, que es una de las cuestiones que se criticaron en el estudio del betados de acción corta sin receta. Entonces no podemos llegar a tener un contexto real del uso de betados de acción corta en eso, ¿no? Y por eso se explican los hallazgos de Italia que les expliqué anteriormente. Y ya para terminar, sabemos que el asma es una enfermedad crónica, inflamatoria, y que el tratamiento de elección es un esteroide inhalado, que es un tratamiento controlador. Al paciente siempre hay que explicarle que es un tratamiento controlador y que es un tratamiento de rescate, y que el tratamiento de asma no es un broncodilatador, que solamente nos va a ayudar a poderlo rescatar en su momento. Debemos de evitar el sobreuso de betados de acción corta, la mala percepción del control de la enfermedad, mayor riesgo de exacerbaciones graves, mayor riesgo a muerte y sensación de alivio, que esto es lo que nos proporciona este uso excesivo de betados de acción corta. Las actualizaciones de las guías en los últimos años recomiendan el uso de betados de acción corta siempre acompañando de un esteroide inhalado. Se debe mantener siempre, y esto es bien importante en los pacientes con asma, una buena comunicación, entender perfectamente su percepción y el grado de control y poderlo asociar con nuestra valoración. Siempre en una de nuestras consultas, en cualquiera de los niveles de atención, debemos de ver el apego, el tratamiento y la técnica de inhalación. Y después de esto, aumentar, disminuir o buscarle por otro lado si el paciente no está controlado. Les agradezco mucho su atención.